a full pantalla con el siguiente tema. Una casa en la nieve. Paribet al borde de la formalización. ¿Qué pasará con el anticuario, chamán, empresario minero, relojero? Un multifacético Paribet quien se dice que ya está muy próximo a ser formalizado. El 31. Hoy día, quien es la responsable de hacer público este caso a través de un libro y una tremenda investigación. Recibimos con este fuerte aplauso a la periodista Laura Landaeta. ¡Bravo! Buenas noches, Laura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por la Bienvenida. invitación. Por favor, nos faltaba más. Nuevas aristas en el caso Relojes. Vamos a estar hablando un poco de lo que es el presente y el futuro de Paribet. Cuéntanos un poco porque estamos cerca de que Paribet sea formalizado. Sí, el 30 debería ser formalizado, debería haber sido formalizado hace 20, 25 días atrás. Lamentablemente presentó 2 veces una licencia médica, señalando que sus problemas a la espalda hacían que no pudiera moverse, etcétera. Principalmente me parece que la intención era no ser formalizado con los demás miembros de esta red, porque evidentemente es como mediáticamente meterlo en un saco donde están metidos todos los demás que presumiblemente, según lo que argumenta la defensa de Paribet, tienen delitos más graves que los de él. Eso es algo que tiene que probar la Fiscalía. En mi caso particular creo que los delitos están más o menos bien parejos en relación a todos los imputados. Y bueno, y él va a saber cuáles son los cargos específicos que se le imputan, lo que es bastante importante porque esos cargos son los que determinan qué nivel de castigo podría llegar a tener, si es cárcel efectiva o una pena prescrita en su domicilio, etcétera. Entonces es muy importante la audiencia del 30. Entiendo que el haber postergado anteriormente también es una estrategia que ocupa el abogado de Paribet y que también lo hace de acuerdo a lo que nos explicó un abogado acá, Claudio Rojas, ¿se acuerdan? Que era que tenía que ver precisamente con también ganar un poco de tiempo, de saber más o menos los cargos y llegar tal vez preparado de una manera distinta a la formalización que va a enfrentar ahora. Mira, lo que pasa es que en estricto rigor da lo mismo cuánto tiempo antes tú sepas los cargos, porque finalmente es la instancia de formalización, no es la instancia para defenderte, es solamente la instancia para que tú conozcas cuáles son los delitos que se te imputan de parte de Fiscalía y después, posteriormente, te puedes defender. Yo tiendo a creer que obedece más a la foto. En este país y en general las personas somos muy visuales. Entonces, una foto de Paribet sentado, imputado con su esposa o parado al lado de Estrella Dinamarca o de Ursúa o de Jalil o de cualquiera de los otros involucrados en esta red dice más que 1000 palabras. Y en el fondo creo que lo que se buscaba era evitar esa fotografía y evitar ese momento. Él va a terminar siendo imputado solo, se le van a leer los cargos solo a él. Pero Laura, yo tengo una duda. ¿Él no había sido ya formalizado en febrero y lo de ahora es una reformalización porque se le suman más cargos, por decirlo de alguna forma? Sí, se le suman más cargos, pero además de que se le suman más cargos, esta es la instancia en la que la Fiscalía se baja con sus cartas, digamos. Por eso es tan importante, porque, por ejemplo, según los antecedentes que existen, por lo que investigamos para nuestro libro del caso Relojes con Diego Ortiz, etcétera, él debería tener varios cargos, ¿no? Claro. Según lo que se ha comprobado con las grabaciones, con los documentos, con los cheques, etcétera. Partir por ser parte de una asociación ilícita, por ser receptador de especies robadas, pero también reducidor. Y es un pequeño detalle, el reducidor tiene penas mucho más altas que el receptador. Él hasta ahora está como receptador. Y hasta ahora está como receptador, pero además aparentemente dicen que podría pasar solo como receptador. Todos esos son favores. ¿Podemos hacer esa diferencia, Laura? Totalmente, entre, legalmente ser receptador, sí. Pero explicarle a la gente un poco cuál es la diferencia de él a nivel legal de ser acusado de receptador que de ser acusado de reducidor. Lo que pasa es que el receptador tiene un delito en su categoría mínima, ¿no? Ajá. Son hasta 3 años y 1 día y son delitos que se pueden eventualmente
justificar con un arresto domiciliario o con una firma mensual. Son delitos de menos gravedad. Laurita, Y significa- una consulta, eso es la persona que compra, por ejemplo. que compra, Nada. sí. Y que sabe que son robadas. En la cadena, Claro. en la cadena delictual en relación a especies robadas, el comprador es el que tiene menos pena, pero tiene pena igual. O Sí, sea, en Chile es claro. castigada la receptación, pero en su menor en su grado mínimo, lo que significa que si tú no tienes antecedentes o tienes intachable conducta o no te trataste de arrancar o qué sé yo, probablemente vas a terminar firmando o a lo más con un arresto domiciliario nocturno, qué sé yo, son penas bien bajas. En cambio, el revendedor está un escalafón más arriba. Y si además está vinculado a una asociación ilícita como revendedor, está otro escalafón más arriba. O sea, podríamos hablar de entre 5 y 15 años y un día, porque tienes una participación mucho más importante dentro de esta red, ¿no? Entonces, no es menor que solo sea condenado o imputado por receptación o que lo sea Laura, también por reducción. En ese sentido, tú has dicho públicamente, gracias a la tremenda investigación periodística Gracias. que estamos viendo acá, el caso Relojes, que es uno de los libros más vendidos hoy día en el país. Está en segundo lugar. Sí, está en segundo lugar. Segundo lugar. Que a tu juicio, Paribet es lisa y llanamente un delincuente. Sí, y siempre hablo de lo mismo, porque en algún minuto el abogado trató como de tener... No vamos a decir amedrentar, pero llamó a la editorial Mandó y una carta a la editorial, se ¿no? comunicó con la editorial para señalar que la justicia era una sola y que la justicia no lo ha condenado. Yo insisto en lo mismo y lo dije aquí la otra vez que estuve. Existe una verdad y existe una verdad jurídica. El hecho de que algo sea catalogado definitivamente, como en el caso de Paribet, de delincuente, no significa que no lo sea, independiente del curso que tome la justicia, porque además en este país la justicia deja mucho que desear, y es una justicia muy de clase, y es muy probable que Paribet termine pagando lo menos posible, siendo que es parte de una tremenda red donde ha habido gente asesinada, donde se han traficado menores de edad. O sea, lo que él hace no es menor. A eso quería llegar. Pero eventualmente la justicia podría darle ciertos privilegios como se lo han dado a tanta gente en este ¿Qué crees tú, país. Laura Landaeta, que va a pasar con Paribet finalmente? Yo creo que no va a pasar nada. Espero comerme cada una de mis palabras. De verdad que Pero sí. a ese nivel, onda, nada. O sea, con suerte va a quedar con una firma. O sea, va a pasar mensual. algo, pero lo Claro, mínimo. pero lo mínimo. La mínima, o sea, la pena más mínima que le puedan dar, porque tienen que darle una pena, porque él efectivamente está siendo investigado. O sea, sería raro que resultara absuelto, porque hay demasiadas pruebas. Pero sí van a buscar la pero pena le más van a dar mínima. la pena más mínima, Claro. O sea, probablemente. Ahora, hoy día, perdón que me desvíe 2 segundos del tema, pero hoy día salió una información que la publicó el periodista Jorge Molina, un periodista de tribunales bastante conocido, que habla de un narcotraficante donde el Ministerio Público, por no hacer los trámites a tiempo, el narcotraficante quedó libre de polvo y paja. Sí. Me parece que la Fiscalía merece y necesita en este momento demostrar totalmente su credibilidad y su transparencia. Por eso este caso es tan importante. Más allá de que las figuras que están en él son súper mediáticas, también tiene que ver con la sensación de impunidad que como chilenos sentimos todo el tiempo y esperamos no seguir sintiendo de nuestro Pero, sistema jurídico. Laura, ¿por qué crees que, por ejemplo, en este caso puntual, se destapa públicamente, o sea, tenemos todos conocimiento de que hay una investigación con respecto a joyas robadas y, por ejemplo, al momento de allanar a muchos Pasó 1 año y medio desde que supimos Claro. hasta que se allanó. a muchos de los involucrados y a Paribet más tiempo aún. Entonces uno dice, bueno, si tú sabís, porque de acuerdo a tu investigación hay ciertas escuchas telefónicas donde Paribet sabe que está pinchado o piensa de que Domingo Podría Jalil estarlo, está claro. pinchado, piensa que podría estar. O sea, ya ellos más o menos tenían conocimiento de que podía estar sometido a una investigación. ¿Por qué de alguna manera la Fiscalía les da tanto tiempo para eliminar pruebas? Porque si encuentran algo en alguno de los lugares donde allanaron 1 año y medio después, es raro, no son amateur en teoría, ¿no? O sea, tú no vas a tener objetos robados si sabes que en cualquier momento acá la policía Claro. y tienes 1 año y medio para eliminar pruebas. Mira, yo te voy a hablar de algo más específico porque en este interés de hacer una investigación no es menor la imagen de Tonka Tomisic tampoco. Entonces te voy a dar un ejemplo en relación a lo que me preguntas, pero con Tonka, no con Paribet. Ah, ya Porque ves. Paribet hoy día la justicia ya dice que está imputado y nadie discute eso.
el tema creo hoy día es Tonka. ¿Por qué? Porque Tonka tiene vinculación directa con el llamado rey del oro, Harold Vilches. Hacen intercambios comerciales entre ambos. Hay facturas de por medio, hay cheques de por medio. Harold Vilches da una entrevista diciendo que Tonka le debe 40 millones. Tonka, no Paribet. Sí, por compra de monedas de cuando plata. uno investiga y revisa la carpeta investigativa completa, y yo en mi caso tuve acceso a los audios, cosa que nadie ha tenido, pero yo puedo constatar por lo menos que los audios son con la voz de ellos. Resulta que Tonka compró 40 millones de pesos en monedas de plata presuntamente. Sí. Que es eran de ridículo. oro bañadas en Claro, plata. o sea, no lo sabemos, pero O es sea, muy es lo probable que lo fueran, Sí, es lo que porque es el comentaba. modus operandi del rey del oro. Te vende oro por plata, Sí. te lo factura como plata y tú ahorras en impuestos. Sí. Y además, la plata no es para ahorrar, para guardar tu dinero, no es un metal que No. tenga un precio estable, Claro. es No. barato, y 40 millones en plata es por lo menos un cofre. Una buena No, no da. Entonces, Es que si no da. hubieran hecho el allanamiento en cuanto supieron, que fue mucho antes de la filtración, cuando supieron que había policías corruptos involucrados, pasándole datos a esta red, probablemente habrían encontrado esas monedas en posesión de Tonka y habrían podido periciarlas para constatar o que efectivamente son de plata o que era oro bañado en plata, pero para revelar algo tan importante como su participación en esta red. Porque En ese caso hay- sería ella, o sea, haciendo un supuesto, sería receptora, ¿verdad? Ella, Es que- el delito que se llegaría a Receptadora, sí. configurar Receptora, podría sí. ser de receptora porque ella estaría comprando algo ilícito que serían estas monedas de plata. Y en el caso de Paribet, lo que se está viendo ahora que probablemente pasa es que solamente quede con el tema de ser receptor, ¿verdad? Porque Sí, tendría que sí ir a sé. declarar a alguien a quien yo voy a ser abogada de Paribet, ¿ah? Yo voy a ser la Pari Lovers, porque todavía no existe esa figura ni siquiera con una cuenta falsa. Nada. de Twitter Difícil y que tal. exista. Nada. Pero a ti no te dijo que podía volar también, ¿no? No, a mí no me dijo que podía, pero si me lo decía yo le creía porque yo soy Pari Lover. Siempre uno Ya. tiene que tener un fans viejo. Así que bueno, yo me ofrezco. A él, yo no he escuchado a alguien que haya dicho, Paribet me vendió este reloj. Por ejemplo, o sea, en mi caso yo no lo he escuchado. Laurita, yo no sé si en tu Porque libro nadie va a figurando asumir tenía la oportunidad de porque leerlo. nadie va a asumir que compró especies robadas. Claro, pero por Obviamente eso no. hay Habría que ser- abogado del No, diablo. habría- Con la mano en habría el que ser corazón. no el rey del oro, el Adriana, rey de los- con la mano en el corazón. ¿Crees que en el mundo del modelaje, del que tú eres parte y fuiste Sí. parte con Tonka, nadie le compró relojes a Paribet? ¿Realmente no has escuchado a nadie? Lo que pasa es que, por ejemplo, si a mí Pablito Cadia me vende, por ejemplo, ese par de cordones, yo no le voy a preguntar a Pablito de dónde el origen bueno, pero de los ese es otro cordones de su discurso, distinto a lo zapato. que dijiste al Obvio. principio. Sí. Entonces puede ser también eso, y de repente puede haber alguna persona que se sienta afectada y se atrape. O sea, si yo le compro un par de cordones a Pablito y después veo que los cordones de Pablito Candia no eran de él y venían de una procedencia ilícita, pucha, de repente yo también puedo decir, ¿sabes que me quiero presentar a declarar Nah. voluntariamente porque aquí tengo yo este par de cordones? Y que la verdad que el caballero me dijo que los había Mira. comprado y tengo susto, no quiero verme involucrado en lío, quiero que esto se mantenga bajo perfil y prefiero cooperar con la justicia. Mira, Pero si a es tu nosotros amiga, se no nos vaya a hacer acercaron eso. un par de personas con ese argumento, a nosotros Sí. como autores del libro, sí. Ya. De hecho, Pues una de muchas las gracias, razones por Laurita. las que pudimos llegar a Poniéndose el ciertos parche antes de la lugares herida. donde opera la red ¿Ve? es porque se nos acercaron. Ahora, esta misma gente a la que yo le dije que se tenía que acercar a la justicia, no se atrevían. No. Después no se porque atrevían. si una red es capaz de Obvio. permear la PDI y de que recibir Sí. información es capaz de permear, como hemos descubierto en el último mes, a el registro civil y tener documentación falsa, o sea, ¿quién no te asegura que por ir a hablar a un tribunal puedes terminar metido en algo más grave? Entonces, la sensación de miedo es razonable. Ni siquiera puede razonable. ponerse el parche ante la herida. Hay gente que tiene amigas de todo tipo, que hace todo tipo de cosas ilícitas y no dice nada y no se acerca a la policía a Claro. decir, tengo una amiga que es traficante o tengo una amiga que hace esto, tengo una amiga que hace lo otro. Y eso es grave también porque estamos hablando de lo mismo. Laura, perdón, Yo creo que hay muy muchas cortito, amistades yo quiero que no se quieren retomar envolver. algo clave que tú dijiste, que es lo que se viene ahora, Eso. posterior al lanzamiento de tu libro, que es la figura de Tonka Tomisic. ¿Ah? Yo hace muy poquito antes de entrar al programa me comuniqué con uno de los amigos más cercanos a Tonka, claramente no te mandaron saludos, pero ella me dijo que está tranquila, que Tonka está tranquila y que va a estar más tranquila aún. Yo no sé qué tan tranquila va a estar porque hay episodios claves que tú mencionas acá en el libro, por ejemplo, audios que nunca llegaron a la fiscalía. ¿Ah? Hay un audio de Paribet que llama a Tonka Tomisic cuando ella estaba en el Bienvenidos y le dice, sácate esa joya porque esa joya es robada. ¿Qué era? ¿Unos ¿Ah? aros? ¿Un Unos aros. anillo?
Yo vi un video donde salía justamente el video que estaba mostrando acá y salía un collar plateado, no sé si lo vieron, con una piedra roja muy bonita. Y luego esa foto, ese collar que está en la PDI, lo usaba la Tonka. Mostraron una foto de ella usando ese collar, que era un collar ¿Laura? maravilloso, Sí. con una piedra, un rubí. ¿Es ese? Bueno, en el caso de la grabación era un collar. No puedo decir si era ese porque no quiero obstruir Obvio, la pero investigación, Laura- pero era un tenemos collar. acá. Mira, Sí. ahí está el portal, pero A a ver. propósito de lo que te dice John, tú siempre planteaste de que Tonka debe cambiar su figura a imputada. Yo ¿Por qué originalmente... crees que ha tardado? Esa es mi que pregunta. Lo que pasa es que ahora tengo dudas de que suceda. Originalmente Ah. era lo que tenía que suceder. De hecho, no hay que perder de vista que así como hubo detectives corruptos que intercedieron en Sí. favor de la red, también hubo detectives tremendamente honestos que fueron, en este caso, a hablar conmigo. Presumo que con otros periodistas también. De hecho, Paulina Toro en CIPER también publicó extensamente esta historia cuando estaba recién empezando. Entonces, también esos detectives querían que su trabajo se validara y que llegara hasta las últimas consecuencias. Y es como nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay grabaciones que no están en la carpeta investigativa, pero fueron hechas. Y alguien determinó que no tenían importancia para la investigación de la red y las dejó fuera. Eso es muy frecuente en las escuchas telefónicas, Ese material se lamentablemente. pierde. Ese material cuando lo dejan afuera se pierde. Sí. Ok. Sí, o sea, te puedo dar fe de que existe esa grabación. Ajá. De Así hecho, como yo existen tengo una otras, copia de la claro, que grabación, involucraban a Estrella Dinamarca. Pero dejan de la tener valor. grabación no está formalizada, Claro. tienen unos códigos, unos Ajá. números, no está identificada dentro de la policía porque fue descartada, pero la Y eso grabación quiere decir que no existe. llega a manos del juez. Cuando sale de la Al carpeta. manos del juez no va a llegar. Lo Ajá. que yo no sé es si llegó a manos del fiscal. Eso solamente lo saben los PDI y la fiscalía. Perdón, ¿y ese tipo Pero de audios eventualmente la lo que sí involucraban mucho a pregunté y ella? averigüé es que la primera instancia para determinar qué es importante y qué no la tiene un funcionario de la Policía de Investigaciones, antes Ok. de que la tenga el fiscal. O sea, Investigaciones filtra lo que le entrega el fiscal filtra lo que le entregan al juez. Ajá. Entonces, en este proceso de filtros, esto queda afuera, anda a saber Como el en chiste qué del parte. bombo fica probablemente. Claro, Y finalmente todo como es- el chiste del que pillan con un Con kilo de cocaína. cocaína y Exacto. termina teniendo un gramo. Entonces, Exactamente. perdón, pero ¿tú crees que en esta pérdida de información finalmente podría significar de que Tonkan no fuese No sea imputada? imputada totalmente, O sea, yo creo porque que hay se un- pierden grabaciones que son fundamentales para demostrar. Pero hay un paso o sea, previo. Hay algunas, Pero ¿no? hay un paso previo, Laura, es que sea siquiera investigada. Ella no ha sido investigada. No, y probablemente tampoco la van a citar a declarar porque como está en calidad de... era esposa en el momento en que ocurrieron los acontecimientos. Ahora, para que lo sepa el fiscal, que yo creo que lo sabe, pero para que lo sepa la gente, para que entienda que efectivamente aquí las irregularidades son demasiado, existen antecedentes en la Corte Suprema de parejas, esposos que han tenido que declarar contra su pareja en casos que son de repercusión y relevancia nacional, sin importar que la ley, por otro lado, los ampare por estar casados. Claro. Hay antecedentes. Hoy día, Tonka, como pareja en ese momento de Paribet, como hablamos de una red de trascendencia internacional, ella podría ser citada a declarar Claro. y tendría que Es hacerlo. que hay que Entonces, especificar no que le sirve ampararse en la ley de... Hay que especificar que en la legislatura chilena no existe la figura de complicidad entre matrimonios. O sea, ella no podría ser cómplice de su marido. Por eso se ampara bajo la ley. Cuando la Corte Suprema falla por primera vez en unanimidad sobre un caso donde... O sea, hay un precedente. sí se Pero hace. Laura, Existe, porque, hoy día existe. por ejemplo, tú nos has manifestado ya acá en el libro de que hay 500 cheques en blanco, No, yo no manifesté eso. ¿no? No. Pero hay 500 cheques en blanco que Tonka Tomisic le habría pasado a Paribet y 500. que... ¿Cuántas talonarios No, imprimió? no sé. No, son 70 70, cheques. perdón, Ah. 70 por Claro. 500 millones, Claro, perdón, bien me confundí con la 76, cifra. son Bien hecho y 76 no. 76 cheques, cheques. perdón. Pero no corrijo. son todos de 500 millones. No, suman entre los 70 cheques algo así como 500 millones de pesos. Mira, el ¿Más? total de la sumatoria de cheques de Tonka es de 1.000 y algo de millones. Ya. No me acuerdo el algo, si son Sí. 1.200 o 1.020, algo así, pero son más de 1.000 millones. Nosotros hicimos un peritaje en paralelo porque vimos que lo había hecho la PDI, pero por natural desconfianza preferimos hacer el propio. Y recurrimos al mejor perito grafológico de Latinoamérica, que es de procedencia argentina. Le entregamos una copia de un documento de Tonka original, que estaba dentro de la carpeta,
con su firma, su cédula de identidad, y además le entregamos cheques, varios cheques para que él periciara la firma. Porque una de las cosas que se decía que eventualmente ella los entregaba en blanco, Paribet los llenaba, o Paribet hasta los firmaba con una firma parecía, Porque y por eso de hecho fueron rechazados por firma varios, disconforme. Pues, claro, Entonces uno claro, dice, la y- hicieron mal claro, porque la hizo firmó, una persona. ¿no? falsificó mal y qué sé yo. El perito lo primero que nos dice, y esto coincide con el peritaje de la Policía de Investigaciones, es que todos los cheques son rellenados y firmados por la misma letra y la misma mano, que es la mano que firma el carnet de identidad de Tonka Tomicic. O sea, lo hizo ella. Iba Wow. a Wow, este wow. antecedente, Laura, porque finalmente, claro, uno dice, si bien el pasarle cheques en blanco a tu pareja no es un delito, pero ¿hasta dónde uno le pasa una cantidad de cheques a tu pareja sin saber para qué son? Además, tú vas sabiendo en qué situación está tu cartola bancaria. O sea, Los movimientos, ¿no? son muchos cheques. Los movimientos son cheques entregados en un plazo. Hay poco más de un año en esto. No es que todos fueron entregados al mismo tiempo y ella no logró saberlo. Ella ya le rebotó un cheque en un mes, 2 meses después otro. Además, en paralelo, y eso es lo entretenido de que la gente lea el libro versus leer notas de prensa suelta, que el libro va relatando de manera dramática todos los acontecimientos alrededor del caso. Entonces uno entiende de mejor manera que a Tonka le rebotaban, por un lado, los cheques relacionados con el caso Relojes, pero por otro lado tenía una demanda vigente con una automotora de autos de alta gama porque no había pagado sus cuentas. Por otro lado, tenía una demanda vigente de su ex madrastra por falsificar una venta de una parte de una herencia de su padre que ella ya había vendido anteriormente a otra esa persona. querella por estafa. Claro, entonces finalmente cuando tú ves este escenario en macro te das cuenta que sus conductas permanentemente están ligadas a irregularidades vinculadas a delito económico. Entonces, no es solo que firmó un cheque, es un escenario completo que es muy Oye, dudoso. Laurita, perdón la ignorancia, yo aquí no tengo idea, pero yo entiendo que cuando te rebotan, cuando hay problemas al cobrar un cheque, inmediatamente te llama el ejecutivo de cuentas y te dice, oye, ¿sabe que hay un problema aquí con su cuenta corriente? Y como que si ya tienes 2 o 3 protestas, porque al rebotar tú tienes que protestar estos cheques. ¿Cómo al protestar estos cheques la gente no pasaba nada con la cuenta corriente de ella? Lo que Eso es pasa es no que la entiendo. mayoría de los cheques que Tonka extendió y que no fueron pagados por firma disconforme. No por fondo. No por fondos. Porque además era muy inteligente el modus operandi, porque si tú así firma disconforme, no quedas manchado dentro de la institución bancaria. Sin embargo, le cerraron varias cuentas igual. Persistía en su cuenta el Banco de Chile y creo que Santander, creo que era el otro, o Itaú, no lo recuerdo, pero varias otras fueron cerradas. Y lo mismo pasa con las grabaciones, por ejemplo, de la empresa que le vendió los autos de alta gama, porque no fue uno, fueron varios. Estos call centers, cuando te llaman, graban la conversación y la transcriben y queda guardada para que el dueño de la automotora vea que el trabajo se hizo. Entonces yo tuve acceso también a esas grabaciones Eso yo no lo y ella entendí. está todo el tiempo justificando el pago con razones que no tienen que ver con no tener plata. Lo que yo entendía era que el Mercedes-Benz que tenía era un Mercedes que le había regalado la señora o Leonardo Farca, le hizo un regalo que era este Yo conversé con Farca. G63 AMG, que es un cuadrado maravilloso que fluctúa en 250 millones de pesos y que es el Mercedes-Benz con el que yo veo a Paribet, donde hay incluso una imagen, creo que del sobrino de Harold Vilche subiéndose al auto, a ese automóvil. Ese automóvil se lo regaló Leonardo Farca. Ese auto, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué minuto llegó a caer en las manos nuevamente de la automotora? Ella lo fue como para vender. No entiendo la figura. ¿En qué minuto? Mira, voy a aprovechar tu pregunta para comentarles que hace una semana tuve una larga conversación con Leonardo Farca. ¿Lograste Nunca hablar con había él? hablado con él. ¿Esto es exclusivo, Laura? Sí, no se lo contaba a nadie. Ya ando asertiva hoy día. Nunca había hablado Todos con él. todos hemos querido hablar me con llamó. Te llamó él. Yo estuve en la radio con Julio César Rodríguez. Sí, te la vivo yo. Sí, y estaba en la radio y cuando termina la radio Julio me dice, Leonardo dice que ¿por qué no lo llamaste? Entonces le digo, ¿qué Leonardo? Farca. Le digo, porque ¿cómo lo voy a llamar si no sé dónde está? ¿Pero por qué quiere hablar conmigo? Sí, me dijo, llámate a este número. Y hablé con su asesor, Mundaca,
y él conversó conmigo un rato y me dice, te va a llamar Leonardo. Yo dije, ya, ok. Estaba en mi casa como a las 7 de la tarde con pantufla y me llama Leonardo Farca. Entonces estuvimos hablando bastante rato, estuvimos hablando como 1 hora por teléfono. Mi primera impresión fue como me quedé callada y me decía, ¿me estás escuchando? Y le digo, sí, es que habla igual que Kramer, entonces me dio risa. Pero empezamos a conversar. Me aclaró algunos puntos en relación al libro y en relación a Tonka en general, digamos, y a Paribet. ¿Y al término de su amistad, perdón? ¿Ah? ¿Al término de la amistad entre ellos? También. Ya. Wow. También. O sea, Oh, mamita Karina, está ahogado el hombre. más que un término de amistad, yo creo que lo que me queda claro después de hablar con él es que es un receso permanente. No es que no se quieran, generalmente la gente cuando se pelea y termina la amistad termina enojada. No está enojado, simplemente no está más. Creo que lo más importante para él era señalar que no tiene ninguna vinculación con venta de relojes, porque yo creo que por eso me llamó, eso es lo que le preocupaba. Eso te voy a preguntar. ¿Por qué crees tú que él se acerca a ti? ¿Sabes por qué? Porque hay una parte del libro que hasta el día de hoy yo no te podría decir que es una cosa medio extraña, pero mira, hay una parte del libro donde yo cuento que Paribet conoce a un rabino, un rabino de Malta, que tiene a su hijo en Brasil, y que el hijo en Brasil les enseña cómo llevar el dinero a Brasil, que no está ganado de manera limpia, y por eso... Ese rabino muy amigo de Alberto Chiang. Bueno, ese rabino, constatamos nosotros por las entrevistas del libro que el vínculo en común era Leonardo Farca. Entonces él habla conmigo y me dice, no, te juro que no, yo no sé quién es el rabino, no sé qué. Le doy el nombre del rabino y ahí me dice, sí, puede que yo haya hablado de él, qué sé yo, lo ubico, pero no lo conozco, pero no es mi amigo. Me explicó súper bien el tema. Efectivamente, Farcas lo conoce y Paribet también. O sea, eso no es desmentible, digamos. Bueno, y también entre uno todos de los los judíos involucrados se conocen. dice que los presentaron, pero Farcas dice que no, pero cuando supo el nombre del rabino como que se quedó tranquilo y me dijo, ok. Yo estaba asustado porque pensé que era un bluff, pero ahora que me dices quién es, ¿Qué te le puedo dijiste? decir que él no es de los rabinos que yo respeto, de los que yo más conozco. Claro. De hecho, no me gusta que, por ejemplo, es un rabino que no tiene sinagoga y que cobra por hacer eventos. Y es como en Argentina le dicen el rabino de las estrellas. Es como de estos gallos que te venden toda la pomada de la Kabbalah, pero de manera muy comercial y no realmente con conocimiento. O muy tránsfuga, por así claro, decirlo. sí. Entonces, bueno, ahí conversamos en base a eso y ahí cuando él entendió que de mi parte tampoco había mala intención, me empezó a contar hartas cosas. Me dice y me autorizó a contarlo, pero yo no lo había contado antes porque no me había acordado. Me dice que, ¿cómo se llama? Que él terminó la relación con Tonka y Paribet hace años, realmente años. Me dice que siempre tuvo más cercanía con Paribet que con Tonka, porque Paribet es más entretenido, es más simpático. Dice que no solo le pagó el evento de matrimonio, sino que además siempre les hacía regalos a ella y a él. Los invitó a viajar a más de 10, 12 países, me dijo. O sea, la vinculación de ellos era bien cercana. Se separan porque simplemente hay una situación que a él no le gusta. Pero tampoco terminan enemigos. Y esto es un dato muy importante porque es otro de los datos que nosotros contamos en el libro y que él no entendía por qué habíamos hecho el link. Nosotros en el libro contamos que el día que es el allanamiento en la casa de Tonka, a los minutos entra un auto de propiedad de Leonardo Farca a, ¿cómo se llama?, a la casa de Tonka. Al condominio. Porque es lo que nos señalaron en el condominio, pero resulta que lo que la gente no sabe y nadie sabe, y él me permitió contarlo, es que su madre vive en ese condominio. Vive ahí. Sí. Entonces, el auto que entró efectivamente es de él, efectivamente está el nombre de él, pero no iba a ver a Tonka porque con Tonka no se habla hace años. Iba a Y ver a esa su madre. situación, perdón, esa situación... Es un no auto le que está habría- guardado en la casa de su Esa madre. situación que a él no le habría gustado y por la que tú dices, Laura, que habrían terminado la amistad, ¿tendría que ver porque él en algún momento sospechó estos movimientos que hacía Paribet con el tema de los relojes y las joyas o no tiene nada que ver? Yo creo que no tenía, pero esta es una opinión personal, don Leonardo, para que no crea que lo pongo en boca suya. Yo creo que no tenía nada que ver con que sospechara de movimientos del reloj, de los relojes, pero sí creo que tenía que ver con que sospechaba que algunas cosas no estaban bien. Recuerden que otra de las cosas que revelamos en el libro
Paribet estaba muy relacionado con el mundo minero en los últimos años, había estado haciendo unos negocios. En el libro explicamos que tampoco son negocios lícitos, lo cuenta uno de los protagonistas Laura, en primera persona. Te quería preguntar precisamente por eso, porque también dentro de los cargos que enfrenta Paribet están los delitos tributarios, ¿no? Y él en su declaración a impuestos internos dice que se dedica a la minería. Pero ustedes explican en el libro que esas minas nunca han sido explotadas. Por lo tanto, no han sido explotadas por él, porque sí. no son minas que haya comprado, sino más bien que arrendó. Las arrendó con un socio de origen árabe y que ambos sirven, según testimonio de el tercero en discordia en esta sociedad, ambos sirven de tapadera para que Harold Vilches sea realmente el propietario de estas minas. Ahora, ¿qué valor tienen las minas? Que son de oro. Entonces, como son de oro, lo que presumiblemente querían hacer, porque es lo que explica el tercero en discordia, es traer el oro de Perú, que lo internan ilegalmente, que es oro internado donde además hay convenciones de derechos humanos internacional y tratados que hablan de la explotación de niños en minas de oro. Los niños mueren en el Amazonas trabajando en estas minas. Y Vilches trae este oro y lo que querían hacer era meterlo entre medio de la tierra de la mina para, una vez que se haga la certificación de calidad del oro, tú tienes que agarrar una tonelada, meterlo en un camión, ir y certificar cuánto oro hay en esa tonelada y de qué categoría. Es como para hacer la trazabilidad, ¿no? Claro, Y limpiarlo. es la certificación. El oro sería de ballena. La mina tenía 0,5 gramos por tonelada y ellos querían que tuviera 20 gramos por tonelada y todos los otros gramos eran de alta pureza del oro peruano. Ajá. Entonces así, con esa certificación en mano, ellos Podían lavaban el oro peruano. Y lo podían vender legalmente aquí, que es algo que hasta el día de hoy no pueden hacer. A propósito de eso, porque quiero mostrarte una fotografía, señor director, que es precisamente una fotografía que vincula, ¿no?, directamente a Paribet con Harold Vilches, que es conocido como el rey del oro. ¿Vale? Esta fotografía fue tomada a las afueras del Sheraton, que es algo que planteó por ahí Adriana, que está media borrosa, pero que quiero que Ahí se ve mejor. se la expliques Ahí a la están gente. saliendo del estacionamiento, sí. Sí. Se juntan ellos en la entrada del hotel, entran al estacionamiento, se suben a un auto, hacen una transacción de algo que es un sobre, que no se ve bien qué es, los detectives solo ven un sobre, y posteriormente salen los autos y queda, ¿cómo se llama?, Paribet nuevamente en la puerta del hotel y los demás se van. No se pudo saber qué es lo que había dentro del sobre, pero por las conversaciones telefónicas previas y posteriores hablaban de especies robadas. Entonces, el hecho de que se vincule además a los dos en fotografía, a Vilches y a Paribet. Ellos son los que estamos viendo en la Sí. fotografía. Perdón, pero ahí yo veo a la tonca, o es mi idea, una mujer de espaldas con un moño y que tiene un capuchón Sí. con piel. No Puede sé ser, si ven al ¿no? lado del caballero de polera Yo blanca. veo clavículas. Yo veo unas clavículas Pero- perfectamente una mujer. O sea, vean, convengamos en que la persona Pero que se está ve de ahí es espalda. mujer, de espalda. Se ve una mujer de espalda que está con un medio moño, pelo hasta el hombro Está buenísima, y Noela. una chaqueta que tiene pelitos, como las que usamos en general las mujeres con ese capuchón con... Una con- parca. Y es alta porque la otra persona la Súper, mira como sí. para arriba. O el caballero es Miguelito. También. Está sentado. Uy, Ahí Claro, está, puede ahí estar está. uno al lado, Está sentado. ahí Ahí está, está. ahí está. Es eso, Ahí, Laura. ahí se Sí, ve ahí. esa imagen, si uno la ve detenidamente, se puede ver que es una figura bastante alta, como de una modelo. Mujer, claro. Y de hecho, mira, si uno hace con la comparación con Paribet, que está ahí al lado, Calza. es más alta incluso que Paribet. Calza como Lo que categoría. descartaría Mira, que el fuera problema- Miguelito el de al lado. El problema con la imagen es que es parte de un seguimiento, porque una vez que la red se entera que tienen los teléfonos pinchados, tienen que empezar a seguirlos para poder tener más información. Pero y esta persona Y el acá- seguimiento, por eso te digo, el seguimiento no explica quién es la persona que está al lado. No, Entonces, porque esa persona uno sale de podría espalda. presumir cosas, pero en realidad en el Eso sale seguimiento... acá hay dos opciones, o es la tonca o estamos descubriendo que Paribet la engañaba, viejo. Opa. Y aquí con esto yo ya Esto no podría ser podría esto más, podría ser- comadre, porque yo puedo defender a Paribet a estas alturas, pero si me dicen que es infiel, el hombre pierde el fan club. Las Paribet La persona, cerramos. la persona. La persona es su fan club. Lo autoabrí, lo autocerré. Esta Así es. fotografía corresponden a la PDI. Corresponde a A un una seguimiento. investigación en terreno Ajá. de la PDI. ¿Y esto sí. era a Harold Vilches o a Paribet? ¿A quién seguían?
En este seguimiento en particular a Paribet. Ajá. Sí, pero en todo el stock de fotos y de información contenido en la carpeta los seguían a todos. Seguían a Vilches, seguían a Jalil y seguían a Paribet. De hecho, Vilches es el que menos siguen, y bueno, seguían a Estrella de Dinamarca. Vilches es el que menos siguen incluso porque él ya estaba con un Laura, juicio pero y en gran parte del proceso del trabajo de esta red él estaba detenido, con detención domiciliaria. Se supone que hasta hoy día está con detención domiciliaria, pero estuvo en el cumpleaños del hijo hace un par de semanas en otra ciudad distinta y nadie Para dijo que la nada. gente entienda su caso un poquito, ¿esta vendría a ser otra arista del caso que estaría involucrado él, el tema de la minería y todos los terrenos en el norte? Lo que pasa es que está todo involucrado porque llega un momento en el que los lanzas internacionales determinan que el mejor lugar para comprar, para vender oro y joya de alto valor es Chile. Ya no es el primer mundo, alguno de los países del primer mundo, deja de ser Argentina, deja de ser Venezuela, bueno, por razones evidentes de cómo está su economía, pero deja de ser Brasil, que es un país donde los ricos siguen siendo muy ricos hasta el día de hoy, muy parecido a Chile en términos de desigualdad. Entonces, dejan de ser todos esos países y comienza a ser Chile. Y entre medio, cuando uno va linkeando, que insisto, es lo entretenido de este libro, que va a ir relacionando los temas, te das cuenta que en paralelo Vilches tiene que cumplir un compromiso de entrega de oro que no puede cubrir, no porque no lo tenga, porque hasta el día de hoy Vilches tiene bodegas llenas de oro. Lo que pasa es que está tan cercado por la policía que no puede mover ese oro, que es lo que le pasa hasta hoy día. Entonces él empieza a comprar joyas y metales de alto gramaje, de alta pureza, para empezar a tratar de cubrir esto. Entonces lo compra muy bien y por eso los lanza, empiezan a meter todo para acá, todo para Santiago, todo para Chile. Entonces, cuando tú te das cuenta de que en paralelo está esta intención de limpiar el oro peruano a través de las minas, y sabes que Vilches está amenazado de muerte por no cumplir negocios con unas empresas catarí, entonces te das cuenta que al final todo el entramado obedece a cubrir los negocios de Vilches. Porque además esas minas nunca fueron explotadas. Ese es el gran móvil de todo esto, cubrir los negocios de Vilches, que efectivamente partieron en la misma época del oro con la compra de joyas y especies para su uso personal, ¿Laura? no para reducir, porque este tipo debe tener más plata que Andrónico Luksic, o sea, este tipo debe ser uno de los ¿Tanto millonarios así? número uno de Latinoamérica. ¿Sabes lo que es vender oro al nivel que vendía él? Sí, po. Y que es comprado a precio de huevo. ¿Laura? O sea, este tipo es millonario. Y a propósito- Hoy día tiene un pueblo entero. Ahora Se compró está súper casi millonario. toda la propiedad de un pueblo para vivir adentro del pueblo y que todo a su alrededor pertenece a él. Entonces, si hay cualquier movimiento, él lo sabe. Hoy día sus escoltas son ex Mossad, aparato de inteligencia de Israel. No te Son puedo creer. personas que son muy caras de contratar y que no cualquiera lo puede hacer. El tipo tiene realmente, o sea, yo encuentro que Es una mafia. su brillantez es hasta admirable, porque el tipo realmente a la edad que tiene, no tiene más de 28 joven. años, es un tipo está, muy se ve muy inteligente. joven, efectivamente. ¿Laura? Muy inteligente. Y está libre finalmente. Ajá. Laura, Hoy día sí. Está con arresto domiciliario, se supone. me parece que esta pregunta te la deben hacer a ti, porque a mí me la hacen mucho en reuniones sociales. Y es, si toca una mujer que ganaba mucho dinero, acorde a su esfuerzo, y eso es indesmentible. Si Paribet estaba metido con aparentemente negocios de este tipo donde se lucraba o en una supuesta venta de artículos robados, ¿ok? Porque hasta que no lo determine la justicia, es supuesto. ¿Por qué tenían problemas económicos o por qué tienen problemas económicos como pareja? ¿A dónde está la fuga de plata? ¿Qué se hizo tanta plata? ¿En qué momento Yo- se pierde? Yo creo que acá hay varias maneras de analizar esto. Primero, no es que no tengan plata, es que no la tienen en Chile. ¿Ya? Esto son las grabaciones, insisto, no son acusaciones mías al voleo. Ellos hablan con su propia boca, por eso para mí un culpable es culpable cuando se autoimputa culpable, Ajá. no cuando la justicia lo determina con un fallo. Paribet habla todo el tiempo, durante un periodo de 6 meses, de traer dinero sucio de Brasil, que le pertenece a él, le pertenece a su esposa y que no lo pueden internar, porque nadie se atreve a internarlo, porque saben que es dinero ilícito y porque todos sabían que ya los estaban persiguiendo, era mucho el riesgo, nunca encontró quien lo hiciera. Y en un momento incluso le dicen, tráelo a través de tu empresa minera como un capital externo, qué sé yo, lo podrían haber disfrazado, y él dice no, porque mi empresa minera tiene que estar impecable, no puedo
hacer ningún trámite dentro de mi empresa minera que pueda ensuciarla. Claro, porque su fin mayor era, según lo que dice su socio, era lavar el dinero peruano, entonces no podían estar cayendo por tontera. Ajá. Pero no es que no tengan plata, Ok. es que simplemente no la tenían físicamente en Chile. Mucha de ella estaba en el extranjero, lícita e ilícita, de ambos tipos. En segundo lugar, el nivel de vida y los gastos y los costos de vida que tienen son altísimos. Entonces, por mucho dinero que ganaran, si tú empezás a pensar las platas que él pierde, porque solo en esta carpeta investigativa pierde cientos de millones de pesos comprando tonteras que no sirven. No es un tipo bueno para los negocios. Sus decisiones más encima son malas. Porque, por ejemplo, compra un reloj carísimo que costaba como 40 o 50 millones de pesos, si mal no recuerdo. Era un Richard Mille. Y el reloj estaba malo. No lo podía mandar a arreglar porque era robado. Entonces tuvo que él hacerse cargo del pago de ese reloj que no le sirve para nada hasta el día de hoy. Entonces, sus decisiones no son tan inteligentes y esas decisiones hacen perder plata también. Laura, quiero que analicemos el siguiente portal que tiene que ver un poco con ciertas reuniones que ha tenido Paribet en este tema del caso Joyas. Ahí está, las comprometedoras reuniones de Paribet y de un abogado de la Corte de Santiago, Mira, con respecto... Rodrigo Rielo. Con respecto a la relación de la red, no solamente de Paribet, con abogados y fiscales y jueces, son reiteradas las acusaciones dentro de la carpeta investigativa con respecto a, o sea, la sobrina de Estrella Dinamarca trabajaba en la fiscalía y por lo que cuentan algunas personas que trabajan en la fiscalía, vendía joyas y las vendía así a los jueces, a los, vista y paciencia. a los Pero fiscales, era- a las secretarias, Pero esas etcétera. eran las joyas que tenía la Estrella Dinamarca, porque joyas ella de- tenía una en Galería Joyas de Santo dudosa Domingo. procedencia. Ha aparecido, claro, con el lanzamiento del libro y qué sé yo, algo que tiene que ver con Cristian de la Fuente, ¿no? Que él hace la venta de sus relojes de manera legal porque los deja en una joyería, es Paribet quien aparentemente los compra y le salen malos los cheques, ¿no es cierto? Sí. Esta semana vimos a Cristian de la Fuente enfrentando a los delincuentes que le dispararon, Sí, que supuestamente los venían siguiendo por un reloj. claro. Hay ciertas teorías que estos dos hechos que te acabo de comentar tienen relación. La verdad que yo trato de no especular porque se echa a perder el trabajo profesional que hay detrás de una investigación. Sí te puedo decir que hubo un momento en el que, tratando de recuperar las joyas más valiosas que se habían vendido, se utilizó este modelo de ir y robárselas a los que lo habían comprado. ¿Por qué? Porque las joyas tienen un código, tienen un número de serie, son Así es, fácilmente sí, identificables. Pero en el caso de Cristian de la Fuente, bueno, primero hay balazos de por medio, lo que es bastante delicado como para que uno hable a tonta y a loca, pero además de eso, las personas que iban en la moto eran extranjeros, no obedece mucho al patrón de conducta de esta Laurita, red. y el reloj, Perfectamente bien podría no serlo. El porque- reloj es un reloj que yo averiguo, llamé al tiro a Casa Barro, con la ilusión de que algún día me llegue algún regalo de Navidad de algún hombre que me ame mucho. Me encantó cuando vi el reloj de Cristian de la Fuente y yo pregunté para ilusionarme cuánto sale el reloj. Y me dijo 10.880.000 pesos, pero Ni eso siquiera sí, un reloj tan caro. claro, no era un, un Una- Rolex tan caro. Y me Una- contaron que eso sí estaba con una demora de 3 meses porque había que pedirlo ahora al extranjero. O sea, hoy día mismo en la tienda no lo tienen. Pero si yo lo quería, o algún hombre me lo quería regalar, podía acercarse a Casa Barros, pagar los 10.880.000 pesos y ellos en 3 meses me hacían el entrega de reloj. Entonces, el valor no era tanto. Incluso yo comentaba el otro día que me llamaba la atención que le quisieran robar el reloj y no hacía el auto. Que estaba Ajá, recién pero comprado. Y el auto, pero, el perdón. auto valía 5 veces el reloj. No, y recién comprado. Podríamos decir que es Cristian de la Muy Fuente fácil. quien destapa la olla un poco al empezar como a, digamos, denunciar de que los cheques le salieron malos, No, ¿no? no. Ah, porque- De hecho, hasta el día de hoy, una de las grandes dudas en relación a Cristian de la Fuente es que tantas negociaciones se hicieron, porque en los audios de Paribet no queda claro
que fue una sola, tampoco queda claro que solo haya unos cheques protestados. Lo único que queda claro es que, y de boca de Paribet, dicho, no dicho por mí, no hago más negocios con este tipo, me tiene chato con todos los negocios que hemos hecho. Lo estoy diciendo en un chileno menos coloquial del que lo dice él en las Yo no grabaciones, puedo pero en el creer que- fondo yo creo que sí la lo dijo, sensación sí. es de que las relaciones comerciales entre ellos no fueron una, fueron varias, pero nunca se especifica ni en favor de Cristian Lafuente ni en favor de Paribet cuántas fueron. Entonces es una de las cosas que está en esa nebulosa que debería haber dilucidado el fiscal si hubiera abierto una carpeta investigativa paralela para castigar a todos los receptadores, porque nombres se mencionan mucho. Nosotros hablamos con casi todos los que se mencionan y les preguntamos si efectivamente habían comprado o no. Todos dicen que no, podría decirlo cualquiera, nadie va a reconocer si lo hizo o no, pero en el trabajo investigativo de una fiscalía debería haberse abierto una arista, como por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, en el caso Corpesca, había una carpeta que era Corpesca Acipes y que hablaba de unas coimas. Otra carpeta hablaba de otras. Generalmente cuando los casos son tan relevantes, lo que hacen los fiscales es abrir carpetas paralelas para investigar delitos menores asociados al delito mayor. Laura, que te puedo es la hacer una red. pregunta. Yo en unas imágenes que estábamos mostrando ahora en el programa, vi que los cheques estaban llenos. Yo sé que llenar un cheque que no es tuyo, eso también es una falsificación. Claro, es Porque un el delito. cheque tiene que ser llenado por la persona que lo firma. Y yo vi los cheques que estaban todos Ahí estamos escritos, mira, ahí están escritos con nombre, con la fecha, cruzados para depositar en una cuenta corriente, por eso se cruzan. ¿Esa letra es la letra de Tonka? Según el perito grafológico de la PDI, el nuestro, sí. Sí. Bueno, un caso... Y la que- firma también, pero tiene unas Ajá, vueltas diferentes. Sí, es, es Por diferente eso, de acuerdo a lo que se puede claro. ir apreciando. Entonces, eso quiere decir que Tonka sabía lo que estaba haciendo y para qué destinatario era. Toca sabía lo que estaba firmando. No Por eso, necesariamente... ¿sabía para qué destinatario eran esos Sí, cheques? pero no necesariamente eso te demuestra que sabía cuál era el fin de ese dinero, pero sí sabía para qué destinatario eran. De hecho, varios de los cheques firmados a Harold Vilches por ella son de transacciones de ella con Harold Vilches, no de Paribet. Laura, Entonces, yo sé que- es hasta ridículo pensar que Laura, yo sé no que tu conoce los investigación vínculos. continúa. ¿Debiéramos esperar nombres de más famosos involucrados en este o en casos similares más adelante? En este no, porque las investigaciones ya se hicieron, las grabaciones ya existen. Difícilmente, después de que se enteran que están siendo grabados, sigan hablando. Pero hay unas declaraciones posteriores, incluso hay una posterior a la edición del libro, donde personas que ya están siendo interrogadas están soltando más nombres. Podríamos conocer más nombres, pero insisto, en la medida en que la Fiscalía no haga su trabajo bien y no investigue cada una de estas menciones, no tenemos cómo saber si son reales o no, porque un delincuente perfectamente puede inventar algo para su propio Sí. beneficio Sí, pues. y perfectamente también podría estar diciendo la verdad para su propio beneficio. Eso solo se va a saber con un buen trabajo investigativo que hasta hoy día es bien deficiente. El tiempo dirá. Darle las gracias a Laura Gracias. Landaeta por Muchas haber estado con gracias. nosotros. Este tremendo aplauso. Vamos a dar dos consejos, Laura. ¿Ya? Yo te voy a tener el libro aquí y tú nos vas a contar dónde lo podemos comprar. En todas las librerías de Chile, porque es de la editorial Planeta, una de las más grandes del país. Así Ajá. que donde sea lo pueden comprar. Si no les gusta leerlo físico y les gusta por internet, también está en formato ebook, en Amazon, en Busca Libre, en todas las librerías más grandes. Y Ahí felicitaciones porque está en segundo lugar el libro. Gracias. De venta, Sí. excelente. Entonces, Se la puede periodista comprar Laura por Landaeta, internet. quien Sí. estuvo con nosotros hablando de lo que es el caso Relojes.